¿Nos podrías decir cómo te llamas? Alejandro Estupiñán. ¿Y nos podrías decir qué cargo ocupa en la escuela? Soy jefe de departamento de comunicación. ¿Podrías hacernos un breve resumen de lo que fue la Guerra de Malvinas? Sí, cómo no. Transcurrió lo más importante que el contexto político, social y económico. En ese momento, estamos hablando de 1982, que fue la Guerra de Malvinas, Sí. estaba un gobierno militar, dictatorial, que interrumpió un gobierno democrático. Había una crisis económica, política, social, había desocupación. Una de las medidas que más afectó en el gobierno militar fue el cierre de la apertura de las importaciones. Eso hizo que quebraran muchas empresas nacionales y eso produjo desocupación. Y la desocupación trae pobreza. Bueno, entonces ese era el contexto también social, pero también hubo también una consecuencia que tuvo que ver con que en ese momento había empezado a haber, obviamente, desaparecidos, por eso estamos hablando de 30.000 desaparecidos. Dentro de ese contexto social se desarrolló el Mundial 78, que fue como algo distractor, ¿no? Cuando ocurre algo como un mundial, nosotros somos muy futboleros, por un tiempo largo se hablaba solamente de fútbol y mundial. Eso fue una estrategia también. Y lamentablemente la Guerra de Malvinas fue otra estrategia, porque el gobierno, como estaba contando, había provocado una situación de pobreza, de desocupación, y había protestas sociales. Que ya que no había protestas sociales porque no dejaban que se reúnan más de 3 personas. Pero la gente, obviamente por la desocupación, salió a las calles. Entonces, otra estrategia fue la Guerra de Malvinas. O sea, la recuperación de la Guerra de Malvinas, lo que ellos pretendían era bloquear a la población, lograr un apoyo y recuperar imagen para seguir gobernando. Y fue ahí que, bueno, fueron a Malvinas, pero ¿con qué fueron? Fueron con jóvenes que no estaban ni entrenados, tenían 18 años, 19, que no tenían entrenamiento. Y el armamento obviamente no era equivalente ni mucho menos al de Inglaterra. O sea, ¿cómo pensar que un país subdesarrollado como la Argentina iba a ganarle a una potencia mundial? Era impensado, ellos sabían que no iban a ganar, lo único que necesitaban era bloquear y recuperar la confianza de la población. Y fue así que las consecuencias las pagaron los cientos de soldados, más de 600. 300 murieron en el barco General Belgrano, 350, y después otros en territorio Malvinas. Y también, que también es importante, casi la misma cantidad de soldados que murieron allá en Malvinas, murieron acá en el territorio argentino cuando volvieron. ¿Por qué? Porque, primero que no fueron bien recibidos, fundamentalmente por el gobierno, que inclusive los escondió, los llevó a los regimientos como si fueran ganados a engordarlos para que mejoraran su aspecto, y por otro lado para que no les hicieran entrevista y no contaran lo que pasaron allá. Y fueron por muchos años, ellos no fueron tampoco ni contenidos ni por la propia población, porque tampoco no les daban el trabajo, eran los loquitos de Malvinas. Tiempo después pudieron recuperar y cobraron unos subsidios provincial y nacional, y inclusive en la provincia de Buenos Aires la posibilidad que tuvieran un puesto de trabajo en las escuelas. No solamente por una cuestión económica, sino por una reivindicación, un reconocimiento que ellos necesitaban. Así que bueno, eso fue lo que pasó en Malvinas, que fue una aventura, que el único objetivo que tenían era recuperar la confianza y seguir gobernando. Así que eso fue lo que pasó y eso fueron las consecuencias. ¿Y usted tuvo algún familiar o alguien cercano que haya ido a la Guerra de Malvinas? No, tuve conocidos, obviamente, de Varela, que eran jóvenes también en ese momento. Todos éramos jóvenes, en el 82, yo tenía 14 años, a mí me llegó bastante fuerte, me impactó muchísimo la Guerra de Malvinas, pero nos desconocíamos. Y otro también, el factor también que fue importante y que fue utilizado por el gobierno militar para recuperar su confianza y poder seguir gobernando, fueron la utilización de los medios de comunicación, que decían que Malvinas, que se podía ganar Malvinas, vamos ganando, decían. Y en realidad fue otra mentira. Y algo importante era que cuando los militares tuvieron el poder, obviamente los medios dejaron de ser independientes y fueron tomados por los militares. Y imagínense que un canal de televisión era dirigido por un teniente coronel, un general, que eran los que se encargaban de infiltrar toda la información y decir lo que tenían que poner los medios.
Entonces fue una arma muy importante que utilizaron para fortalecerse. ¿Algo más? O... No, bueno, de lo que vos me decías, me preguntaba por los conocidos, sí, tenemos conocidos. Nosotros tuvimos la oportunidad, como somos docentes, de conocer a muchos excombatientes porque trabajan en las escuelas. Sí. Y la verdad que es emocionante verlos como los estudiantes lo reconocen, los directivos, le dan un lugar que ellos no tuvieron. A eso fue, y acá tenemos a Ramón, que se está pronto a jubilar y que, bueno, es el que siempre homenajeamos. Sí. Muchas gracias por la entrevista. ¿Y qué te parece de las iniciativas de esto, de que las escuelas hablen más sobre el tema de Malvinas, se conmemoren más los días? Porque hay muchas personas que ya lo están olvidando. Sí, no, se venía haciendo, pero voy a contar que algo también que es curioso y que no se analiza mucho. Pero, ¿qué pasó? Los excombatientes, obviamente, ellos en su momento, obviamente eran militares. Sí. Y estaban muy influenciados por el discurso militar. Entonces, cuando se recuperó la democracia, los militares seguían, digamos, reafirmando su convicción de que tenía que seguir gobernando, que ellos vinieron a reorganizar el país. Y muchos de los excombatientes que representaban a los excombatientes adoptaron el mismo discurso, o sea, un discurso parecido a la dictadura. Entonces, por mucho tiempo, las escuelas dudaban, obviamente son escuelas que estamos en el marco de la democracia, entonces dudaban en traer excombatientes a que dieran charlas, porque reivindicaban a los militares. Entonces, por mucho tiempo, las escuelas no los invitaban, por esa razón. Porque pararlo frente a 100, 200, 300 alumnos a un veterano que está bien, se lo reconocía porque haber combatido, pero tenía un discurso antidemocrático. Entonces eso fue algo importante. Después con los años, los excombatientes, digamos, pro-democráticos, que respetan la democracia y que no tomaron el discurso de los militares, empezaron a ganar espacio en esos espacios de participación, los centros de veteranos, y a partir de ahí, de nuevo, se recuperó la incorporación de los excombatientes a las escuelas. Y ahí se le dio la palabra porque tenían un discurso democrático, ¿no? Eso fue también, es un dato curioso. Bueno, creo que ya sería todo, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Los felicito por el documental que están haciendo. Sí. ¿Quedó, che? ¿Quedó, no?